RTV, el diario, no se solidariza con las afirmaciones y expresiones que se viertan en el siguiente programa, pues es un espacio contratado por su productor, el cual no mantiene relación de dependencia con esta empresa. Muy buenas tardes, estimados televidentes de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable. Bienvenidos a la presente edición de su programa La Juventud tiene la palabra, edición correspondiente al día de hoy, jueves 25 de febrero del 2016. El día de hoy recordamos, estimados televidentes, que muchos están contentos, los de la ola morada, aunque parece que tienen que cambiar de color, ya no van a ser los moraditos, sino los rojitos, sin hacer alusión a los terroristas o a aquellos que destrozaron el país en algún momento determinado, y es que el jurado electoral especial ha permitido la participación de Julio Guzmán. Muchos están saludando esta participación, aunque todavía nada está dicho, ya que el Jurado Nacional de Elecciones en las próximas horas podría dar todavía una sorpresa que esperemos que sea a la brevedad posible, ya que este proceso electoral, la verdad, está generando bastante confusión. Por una parte dicen que ya puede participar, otros dicen que aún no, y esperamos, instamos los peruanos que el jurado, que el Jurado Nacional de Elecciones a la brevedad posible se pronuncie en torno a la candidatura de Julio Guzmán. Lo que sí es una realidad es que de participar ya no serían los moraditos, y reitero, tendrían que cambiar el color de su agrupación política por el color rojo. Oh sorpresa, creo que en el gobierno o en la candidatura de Ollanta Humala Tazo se promocionó el color rojo. Casualidades del destino, circunstancias coyunturales o evidencias fehacientes que demuestran al parecer vinculaciones entre el nacionalismo y entre el partido de Julio Guzmán. También comentarles, estimados televidentes, que el día de ayer se llevó a cabo el mitin político que más pareció una reunión social, una reunión de agrupaciones musicales con la presencia de William Luna y de diferentes artistas que alegraron a la juventud cusqueña, que en cierta medida, y hay que llamar la atención de manera bastante enfática, cometió algunos excesos al libar bebidas alcohólicas, al estar fumando cigarrillos. Obviamente no hablamos de otro tipo de sustancias, pero que lejos de ir a escuchar al candidato, lo que hacían era escuchar la música, festejar alegremente la música. Y bueno, Julio Guzmán ahora se jacta públicamente de que abarrotó la Plaza Tupac Amaru, pero ¿quién no lo va a conseguir si es que presenta músicos, si es que presenta a artistas connotados, artistas de reconocimiento de hace bastante tiempo, y principalmente es gratis? Así que los jóvenes que ayer fueron, ojalá, esperamos que fueron por convicción y que no fueron en realidad simplemente para escuchar la música, pasarla bien y divertirse. Ayer era miércoles, pero parecía más un fin de semana por la alegría y el jolgorio, no porque Julio Guzmán fue ratificado o lo mantienen en contienda electoral, sino por la siguiente circunstancia: por los músicos, que nuevamente volvemos a reiterar, y en mi opinión no era lo más adecuado. Un candidato tiene que actuar de una manera diferente. Si yo planteo una propuesta y me lanzo para ser presidente, empezaré por hechos formales, no por llevarme grupos musicales. Y cuidado, señor Julio Guzmán, porque todavía falta un último tramo que tiene que atravesar, pausado. Tiene que ser el camino de la agrupación política de los ex moraditos, y que también vamos a comentarles otros detalles. Le damos paso al contacto telefónico. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor periodista. Gracias por la oportunidad y bueno, disculpe que esté ya llamando, pero me encuentro, que le digo, ansiosa de volver a escuchar un video que su colega anterior estaba presentando sobre lo que dijo el señor Belmont Casinelli.
y lo que me agrada es que el señor compara la historia, o sea, porque lo que está pasando políticamente en nuestro país en este momento tiene mucho que ver con la historia, especialmente desde la guerra del Pacífico, ¿no? En la cual Chile pues arremetió contra el Perú con argucias y que justamente el Perú fue traicionado por los mismos peruanos, militares peruanos, en colusión con chilenos. Entonces eso mismo está pasando en este momento y me gustaría, no sé si usted nos puede proporcionar o volverlo a pasar, porque es interesante, porque la gente, ¿qué le digo? No crea a la gente que participamos, no crea periodistas como usted, como mucha gente viene diciendo y cree que, y lamentablemente hay esa lógica de los peruanos de que por el pobrecito hay que votar, que al pobrecito lo están trancando porque es buenito, pero no es así. La gente no tiene criterio para comparar, para ver indicios, circunstancias, cómo se están haciendo las cosas, ¿no? Y realmente yo, si usted le voy a pasar o lo vuelven a escuchar, yo les recomiendo que vayan a buscar ese video del señor Belmo. En realidad aquí se está viviendo una nueva colonización, y lo peor de todo, este tipo de contratos que hay con las transnacionales o con empresas privadas nunca se ha visto en ninguna parte del mundo. ¿Cómo es posible que el Perú pueda entregar tantos millones de dólares a estas empresas fantasmas? Y lo peor de todo, son contratadas por empresas internacionales como la UNOPS, OEI y lo peor de todo, el contrato dice que el dueño prácticamente hasta que se culmine la obra no tiene derecho a verificar, pero sí hay que contratar una empresa supervisora, y estamos viendo que todo eso no hay, no se cumple todo esto. Estamos viendo lo que ha pasado con el Hospital Lorena, no se ha cumplido, y estas empresas fantasmas, muchas de ellas son subcontratadas, pero los pulpos aquí son pues Odebrecht, OAS y muchas otras como que Nadine y Heredia y Humala pues han venido contratando, y ahora hasta en el extranjero se habla que Humala recibe 3 millones de coima, pero es muchísimo más en realidad, porque es uno de los pocos casos y no se destapa, porque la justicia, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMP, todos están comprados. Hasta y realmente si vemos la cuestión de las medicinas también, ¿quiénes son las farmacias grandes? Son chilenas. Y ahora con lo del TTP famoso, nosotros vamos a comprar solamente medicinas extranjeras, ya no va a haber genéricos, van a empezar a entrar alimentos transgénicos, vamos a tener que empezar a comprar semillas. Hay cosas tan preocupantes, señor, que yo me desespero y hasta me deprimo psicológicamente, ya me siento mal, porque la gente no piensa, no discierne, y nuestros jóvenes están pues a punto de votar por el pobrecito, que prácticamente los ciudadanos que opinamos ya somos los malos. Y en realidad a mí me da mucha, y me desconcierta todo esto, porque Guzmán pues es el otro lado de Toledo, que también fue utilizado, su mujer fue judía y hay una fuerza judía y chilena atrás de ellos. Yo me he dado cuenta cuando estuve en Anta, el señor ¿quiénes eran sus guardaespaldas? Extranjeros, rubios, la misma gente que estaba atrás de Toledo. Entonces hay que destapar estas cosas, porque sinceramente yo ya no puedo como ser humano y simple ciudadana ver cómo mi gente, mi Perú, está siendo traicionado por los mismos peruanos. Muchísimas gracias. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y obviamente el compromiso que tenemos los medios de comunicación es de informar a la población, sobre todo ya que faltan 44 días para las próximas elecciones del próximo domingo 10 de abril, donde tendremos que elegir indefectiblemente al próximo presidente o presidenta de la República, al igual que a los futuros parlamentarios. Retomando el tema de ayer, el gran mitin que dice que ha abarrotado la Plaza Tupac Amaru, que prácticamente llegaron hasta diferentes cuadras consecutivas a la Plaza Tupac Amaru, gracias al señor Julio Guzmán, o gracias a las agrupaciones políticas, me corrijo, mil disculpas, estimados televidentes, un pequeño lapsus, gracias a los grupos musicales que acompañaron a Julio Guzmán, y no digan que eran de su partido, eran agrupaciones musicales que obviamente se les paga, porque no es amor al arte, a no ser que tengan algún tipo de acuerdo o compromiso que puedo presumir bajo el derecho que me ampara la ley y la Constitución. Ayer, estimados televidentes, se observó a diferentes integrantes del gobierno regional del Cusco, dirigidos por Edwin Licona en el mitin
del señor Julio Guzmán, y no precisamente con el pueblo, no con el llano, no abajo, sino muy cerca, al estrado donde Julio Guzmán anunciaba las diferentes obras y proyectos por el Cusco. ¿Tendrá algún interés peculiar el gobierno regional de que Julio Guzmán ingrese? No olvidemos de que el señor Edwin Licona perteneció al nacionalismo antes de cobijarse en el partido atomizado y extinto que en su momento se denominó Causachum. Así que genera suspicacias la presencia de funcionarios que estaban muy atentos, inclusive algunos comentan extraoficialmente que colaboraban para que todo salga como un éxito, al parecer bajo el conocimiento y la percepción de los ex moraditos. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenos días, y felicitarle por su capacidad de síntesis y todo eso. Pero hay una cosa, yo justamente estuve ayer en el evento de Julio Guzmán y muy bien claro lo dijo por ejemplo William Luna, que ese evento era totalmente gratuito, un evento que está colaborando con la causa de Julio Guzmán. Y también decir, por ejemplo, la primera llamada que entró, me extraña de que diga que hayan venido gente del extranjero y no es tal, o sea que lo estaba protegiendo gente del extranjero, eran policías de acá de seguridad del Estado, nosotros los conocemos, es el rubio que dice la señorita, es un policía que da resguardo a todos los candidatos que llegan. En todo caso, mi querido señor periodista, creo que es importante ser más objetivo. Yo sé que detrás de esto hay muchos millones y hay que decirlo claro. Recién estamos escuchando las propuestas y es cierto, anoche hemos estado en esto del evento fue un evento muy, no sé si aceptable, pero había mucha gente, eso es cierto. La plaza estaba muy abarrotada y hemos escuchado pues las propuestas, una propuesta, se puede decir, transparente en relación, por decir, a las propuestas de los demás candidatos. Solamente eso, poner en claro y pues no hay que malinformar a nuestra población, que ella sí necesita conocer de la verdad. Nada más, muy amable, buenos días. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y a propósito de la precisión que acaba de manifestar, los medios de comunicación tenemos la labor de difundir las cosas como son. No podemos ocultar la realidad y el sentimiento de una gran cantidad de la población cusqueña que se siente indignada frente al fallo del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, que emitió la factibilidad de que Julio Guzmán pueda participar en la contienda después de haber incumplido con dos aspectos. Uno, para mencionarlo, la democracia interna. Es decir, que él sí puede romper con lo que manda la ley, y nosotros entonces tendremos que tomar ese ejemplo. Por eso es que en las redes sociales, y le pedimos un poco de paciencia por favor al televidente que nos está llamando, indicarles que hay una campaña que están propugnando: vayamos a votar sin DNI. Si Julio Guzmán no cumplió con los requisitos y le permiten participar, ¿por qué nosotros tendríamos que llevar el DNI y no nos van a poder permitir el voto? Yo sé que es una exageración, pero la justicia, y hasta donde yo conozco, en mi condición de estudiante de Derecho a punto de culminar, el Estado de Derecho implica que tanto gobernantes como gobernados como candidatos, todos estamos bajo el mandato de la ley, no bajo circunstancias oscuras, poco claras y que tienen que esclarecerse. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Agradecer la oportunidad de poder participar al señor Gilmar Gabán. Creo que el que haya podido cobrar o no cobrar a William Luna, cantante pequeño consagrado al lado de Julio Guzmán, es secundario. Lo importante ayer en horas de la tarde era escucharle al señor Guzmán propuestas concretas para la región Cusco. No solo del gasoducto, si va a renegociar o no, o en qué condiciones va a quedar este tema para nosotros álgido, para los cusqueños. No habló siquiera del aeropuerto internacional de Quintero, si se va a construir en su gobierno, qué medidas va a tomar para ganar este proyecto por nosotros. El turismo y en fin una agenda regional que lamentablemente los candidatos a la presidencia no están abordando, no tocan, o simplemente la prensa cusqueña no está siendo lo suficientemente aguda para poder encararlos en una conferencia de prensa, entre comillas, que brinda cada vez que visitan a cargo distintos candidatos. De manera que creo que los medios de comunicación y programas como el suyo tienen que poner en agenda temas neurálgicos para la región Cusco, porque de lo contrario esto va a ser otra estafa, otro engañamuchachos, otro desencanto con Guzmán.
Guzmán o quien entre al poder, porque acá lo que nos interesa es que la agenda cusqueña se priorice en adelante. Gracias por la oportunidad, muy buenas tardes. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y a propósito de las propuestas muy concretas que ayer planteó el candidato Julio Guzmán, no tocó el tema de Huancabamba, no que era cusqueño, no que su padre era de Anta, no conoce la realidad de los cusqueños, que la verdad estamos en crisis, ya que no tenemos un botadero apto para la población del Cusco que bordea casi el millón. Somos bastante los cusqueños y necesitamos un botadero y no podemos permitir que Huancabamba se destruya teniendo restos arqueológicos, fuentes de agua. ¿Lo dijo el señor Julio Guzmán? ¿O simplemente sirve para decir yo tengo raíces cusqueñas pero no conoce la realidad del pueblo? Eso lo pongo a consideración de ustedes, directos televidentes. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Señor periodista, buenas tardes. En realidad, como usted ha visto o ha podido usted también ver a través de los medios de comunicación de que anoche el meeting del señor Guzmán ha sido lleno, apoteósico, ¿no? Pero ustedes como periodistas deben de informar tal cual es. ¿Para qué distorsionar, señor, la forma de que ustedes están viendo cómo es? Estamos hartos del fujimorismo. ¿Por qué no hablan del fujimorismo? ¿Por qué no hablan del aprismo? Ahorita, por ejemplo, el señor que me ha antecedido es un señor aprista. Entonces, mire usted la forma como distorsiona y llega al pueblo. Por otro lado, usted sabe que la prensa amarilla de Lima, ¿qué cosa hace? Destruye a candidatos. Porque el fujimorismo está pagado desde los años 90, todos los periodistas, a la Mónica Delta y compañía, con ese señor Aldo Mariátegui, el Canal 5, oiga usted, vendido, o sea, todos los canales vendidos, oiga usted, comprados por el señor, por este señor, por los fujimoristas, pues, y los apristas, señor. Acaba usted de decir de que está usted por graduarse en Derecho. Yo digo, si así usted distorsiona una situación, ¿qué clase de profesional va usted a ser? Gracias, señora televidente, por sus deseos, pero informarle y decirle que quien le habla, Gilmar Gavancho Valenzuela, no distorsiona las informaciones, y si quiere hablar de fujimorismo, lo digo abiertamente, porque en ningún momento me he puesto la camiseta de un partido corrupto, como es el fujimorismo o el fujimontesinismo, que en los años pasados destruyó la tranquilidad del país, la corrupción a través de Vladimiro Montesinos Torres, la entrega de dinero en la central del Servicio Nacional de Inteligencia Nacional. Esos hechos no lo vamos a negar. El hecho de que Keiko Sofía Fujimori permitió que al parecer maltraten a su madre, una persona que deja que electrocuten a su madre, ¿podría ser presidenta? Por si acaso, señora televidente que nos acaba de llamar, aquí yo no me he casado con nadie, no tengo ningún compromiso más que con la población y no defiendo ningún tipo de postura, así que le pediría por cortesía que no nos diga que estamos distorsionando la realidad. Es mentir decir que Julio Guzmán ayer llenó la Plaza de Armas o la Plaza Tupac Amaru porque tuvo músicos. ¿Es mentira? Corríjame si es mentira. Nos indican. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Aló? Lo estamos escuchando. Buenas tardes. Una satisfacción enorme hacer uso de su informativo y también opinar referente a la presencia del candidato Guzmán. Sinceramente, en el Perú y en el Cusco somos un grupo de ciudadanos que a veces nos dejamos llevar emocionalmente por haber visto tanta gente en la plaza. Eso no es cierto. Muchos han ido curiosos, otros a escucharle, pero el voto es secreto y en segundo lugar no hay que pedir voto de piedad. Ese señor está pidiendo ya voto de piedad porque todo el tiempo está que pelea y tampoco no es mérito suficiente que este candidato venga de Estados Unidos indicando de que él es un hombre preparado. Si en el Perú tenemos grandes universidades nacionales con gente realmente muy preparada, y yo creo que esto no es mérito, sencillamente es un gran vacío que vamos a votar y hacer un llamado a la juventud a evaluar conscientemente, porque ya entregamos el gobierno una temporada humana desesperadamente. Ahora aparece este ciudadano que también creo que es un ciudadano que sigue los pasos de Humala, sabe Dios qué será, pero
hay que ver todas estas situaciones. Acá la gente comenta por comentar, emocionalmente hasta les falta llorar. Dejemos al ciudadano que decida, y ustedes creo que están en plena potestad de decir la verdad, y lo están diciendo, creo. En este caso yo, como un ciudadano que soy independiente, me da mucha preocupación que la juventud siga siendo un grupo de emocionales, sino que evalúen, porque el Perú no necesita ese tipo de presidentes que realmente van a llevar nuevamente al colapso. Muchas gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y obviamente los medios de comunicación orientamos, no direccionamos el voto de la población. Así que a la televidente que nos indicó, y disculpe que la vuelva a mencionar, que no tocamos al fujimorismo, momentito. Soy el primero en decir que el partido de Keiko Sofía Fujimori no puede llegar al poder, porque causó tantos problemas y tantas heridas que hasta el momento no han sanado en el país. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Gavancho. Vea, lo que hay que aclarar es bien claro lo siguiente. Yo no sé por qué cosa hay tanta, yo diría, casi hasta inocentada de repente de decir que en nuestro país pasa esto. No, es claro, señor Gavancho. Fujimori ha destrozado nuestro país. Eso de que ha combatido el terrorismo, que eso podría hacerlo cualquier gobierno, porque ante un peligro como ese de esa época estaba pasando, tenía que tomar decisiones. Al margen, ha instaurado lo que es la corrupción, institucionalizada la corrupción. ¿Y quién lo ha acompañado? Esta es su hija, esta que no es peruana, podido nacer en el Perú, pero no es peruana. Porque en primer lugar, ¿se casó con peruano? No, señor. ¿Algunos hermanos se casó con peruano? No, señor. No porque sean bellas o bonitas, hay que mirar una del rostro de la tipa esta, no, perdone, estoy siendo un poco despectivo, pero esa es la verdad. No quiere al país. Ahora, Alan García, ¿usted cree que quiere al país? ¿Que ama a nuestro país? No, señor. Ama a su bolsillo, ama a aquellos intereses ajenos a los intereses de nuestro país. PPK, dígame usted, ¿quiere a nuestro país? No puede darnos cuenta. Si no, veas cómo va regalado. Todo trabaja en base a intereses de su bolsillo, intereses ajenos, y no del Perú. Dígame usted, el resto de los candidatos, ¿quieren a nuestro país? Pues creo que tenemos que elegir a una persona que quiera a nuestro país, a una persona que sea honesta, a una persona que sea preparada, a una persona que tenga el equilibrio necesario para gobernar nuestro país. Este muchacho Guzmán, por ejemplo, anoche estuve viendo por televisión, oiga usted, ha ofrecido de todo, así al ofrecer de todo, nuestra juventud realmente queda esperanzado, pero en el fondo, cuando no cumpla, si es que llega a ser presidente, dígame, señor Gavancho, ¿cómo queda? Desairado, queda totalmente decepcionado de su país y de su gente. ¿Qué le queda a ese ciudadano futuro de nuestro país? Queda, oiga usted, en el abandono moral, en el abandono de esperanza. Entonces creo que en esta vez tenemos toda la obligación de votar por una persona muy responsable, intelectual, y finalmente, señor Gavancho, creo que es hora de darnos cuenta. Por favor, que hay que elegir a alguien que realmente es peruano y quiera a nuestro país. Muchas gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y me sumo a sus palabras, ya que le pediría a la población, a través de este prestigioso medio de comunicación, que analicemos fríamente, de manera consciente y objetiva, a quién vamos a designar como presidente del país. Y recordando el gobierno de Fujimori, valga la redundancia, él destruyó la institucionalidad de los partidos políticos en el Perú. Corrompió al Poder Judicial y al Ministerio Público, sacó a los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público. Reto públicamente a algún fujimorista, si es valiente, a que me llame y me diga lo contrario. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Gavancho. En cuanto respecta al mitin del señor Guzmán, fíjese, él mismo se está engañando. No se da cuenta que convocando a artistas que le apoyen en su mitin, solo está engañándose. ¿Por qué? Porque el asunto es que la juventud, los chicos hasta los mayores, van por ver al artista, no exactamente para escucharlo a él, porque incluso en su discurso
no le llega ni siquiera a las zapatillas del discurso del señor Barnechea. El señor Barnechea dice, va a industrializar el país, y ese beneficio de industrializar el país no solo va a beneficiar a los empresarios, grandes, pequeños y medianos empresarios, sino también a los jóvenes, a la población que no tiene en estos momentos trabajo. El señor Barnechea dice que va a revisar los contratos del gas de Camisea. El señor Guzmán dice que los va a respetar y no va a hacer nada. Entonces, ¿en qué quedamos? Parece que el señor Guzmán está siguiendo la misma línea política del señor Ollanta Humala. ¿Por qué? Porque él hace cargo de los programas populares que ha hecho Ollanta Humala, todo lo que ha hecho, lo bueno que ha hecho Humala, él lo está asumiendo como que va a seguir ese mismo ritmo de política en el país. Gracias a la señora televidente por su gentil e inteligente sintonía, y de verdad parece que Julio Guzmán se confunde, cree que tiene gran capacidad de convocatoria en el Cusco porque llenó la plaza Tupac Amaru, pero si digamos otro candidato se trae a Clavito y su chela sin ánimo de hacerle publicidad, también llenará la plaza Tupac Amaru, quizás hasta más. Las propuestas tienen que ser las que se den en esta campaña electoral. A propósito, también mencionar al señor Alfredo Barnechea, candidato de Acción Popular, que realmente tiene planteamientos técnicos, viables. No nos miente, no nos pinta cuadritos, no nos dice realidades que no van a ser, nos dice cosas con fundamentos. Así que también aclarar que no estoy a favor de dicho candidato, ya que tengo que ser imparcial, pero al pan pan y al vino vino, el señor de Acción Popular realmente tiene formulaciones y carece de rabo de paja, a diferencia de Julio Guzmán, estrechamente vinculado con el nacionalismo, y lo digo abiertamente. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Como los demás jóvenes que dejan ilusionar por ese candidato. Y a la vez está, pues, aquí tenemos nuestro Facebook, hay bastante información nos han mandado, ya que Julio Guzmán es igual a Ollanta Humala, sus planes de gobierno igual, su local de campaña, lo mismo. Háganme mal, no es más digo que usted no quiera ver, ¿no es cierto? Entonces, no sé qué cosa está ofreciendo el gas. Dice, un nuevo candidato, ya nos hemos cansado de Fujimori, ya nos hemos cansado de PPK, los demás, pero que analicen, que reflexionen después de estar jugando el próximo gobierno de Perú. Entonces, para no seguir con el mismo, hay que meter uno por uno y ver los antecedentes de cada candidato. No es así, nomás, gracias. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y vamos a analizar, y espero que la población conscientemente, a puertas de las próximas elecciones, analicemos fríamente a quién tenemos que elegir, y necesitamos cambios. Basta ya de seguir creyendo en candidatos demagógicos, inclusive de algunos que se pintan como los nuevos, pero en realidad parece que continúa la misma línea del nefasto gobierno de Ollanta Humala Tazo. Me refiero, y lo digo abiertamente, Julio Guzmán, que ahora ya no va a ser moradito, ahora tiene que pintarse de rojo. Esperemos que cumpla lo que manda la norma y que no sea un desobediente, porque eso terminaría de decepcionar a la población del Cusco particularmente. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Gavancho. Con respecto al mitin de ayer de Julio Guzmán, es una vergüenza para el Cusco. Él es un engañamuchachos, no tiene propuestas claras, no tiene, como le repito, propuestas claras, y me auno a la señora que me antecedió, porque el señor Barnechea es un candidato de primera. De solo escucharlo, una se emociona. Votar por Julio Guzmán sería votar por el continuismo, y ya estamos cansados de eso. Muchas gracias, señor Gavancho, y felicitaciones por su programa. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía y por sus palabras, que no hacen otra cosa más que comprometerme en el firme compromiso que tiene su programa, La Juventud Tiene la Palabra, de defender los intereses del Cusco, y ahora que estamos a puertas de las próximas elecciones, mostrar cuál es el principal candidato que podría cumplir con los requisitos para ser el primer mandatario de la República, el primer magistrado de la República, un candidato que no adolezca de ninguna
de ningún tipo de circunstancia negativa, que no tenga antecedentes, y en ese sentido el candidato Alfredo Barnechea de Acción Popular dista mucho de algunos candidatos politiqueros que pretenden y tienen el atrevimiento de querer ser presidentes de la República. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ante todo, sin el ánimo de ofender a las opiniones anteriores, creo que la mayoría de las personas que hicieron uso de la comunicación han sido las personas que han elegido a nuestros anteriores mandatarios, ¿sí? Así que no creo que haya una capacidad moral para ahora, bueno, tratar de, por uno o dos personajes que hay en un partido, involucrarlo con el anterior gobierno. Bueno, creo que en todos los demás equipos candidatos para las elecciones existen. Y lo otro, lo de Julio Barrenechea me causó muy buena impresión, pero ¿saben qué? En una entrevista él mencionó claramente que ni veía los periódicos ni la televisión peruana, de donde tenía realidad nacional. Dice que de un par de asesores. Eso, señor, creo que no puede ser. Y que apareció en esta coyuntura política con una buena imagen, lo dijo antes. Yo no sé la realidad peruana porque no me gusta leer periódicos ni televisión nacional. Nada más. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Respetamos su punto de vista, aunque no lo compartimos. Algo que aprendí en la vida y que me enseñaron es que el pasado pisado está, ya fue. Ahora lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante, obviamente sin olvidar los aspectos nefastos y las traiciones que se dieron en contra del país. Pero tenemos que buscar un nuevo candidato, una nueva propuesta que realmente demuestre cariño por el país, propuestas viables como la industrialización del país. Y frente al comentario de la anterior llamada telefónica, decirle públicamente que el señor Julio Guzmán no es que por algunos que estuvo relacionado al nacionalismo, él trabajó para la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, acompañó a Daniela Bugatás, nacionalista extremo en su trabajo, cobró dinero de la actual gestión del gobierno nacionalista. Su esposa fue registrada a través de un video que fue difundido y que tenemos que recordarle a la población, saliendo de la residencia de Ollantaytamala Tazo. ¿Qué hacía la esposa de Julio Guzmán? Saliendo de la casa de Nadine Heredia. ¿Quieren otra Nadine? Bueno, si el pueblo lo decide, provecho, pero después no se estén quejando porque ya sufrimos y es momento de cambiar la realidad de este país que no merece ese tipo de personas. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Escuchamos. Lo estamos escuchando. Regresamos al set, parece que nos están llamando de la dimensión desconocida. Vamos a pedirle a nuestro colaborador que nos traiga la ouija para revisar si es que los espíritus están queriendo comunicarse con nosotros. A propósito, estimados televidentes, no está de más siempre un poco de comicidad, de alegría, porque este programa es serio, pero tampoco en extremo. Decirles que Julio Guzmán ayer prometió bastante, esperemos que si es electo cumpla, porque un hombre que no cumple con su palabra deja mucho que desear. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, periodista. Yo en realidad vuelvo a opinar. Justamente hay jóvenes que llaman y pues hay uno último que dijo que los que hemos votado anteriormente por estos gobiernos pues ya no tendríamos condición moral para hacerlo, ¿no? Lamentablemente, como el señor va a volver a caer, hemos caído nosotros redondito, porque todo el mundo votamos en contra de Keiko Fujimori. Es decir, nos dieron la alternativa del nacionalismo y el fujimorismo. Entonces, como era pues este personaje, cara nueva, propuestas nuevas, cambio nuevo, entonces votamos por Humala y tenemos las consecuencias en este momento, porque no quisimos darnos cuenta que Humala ya había trabajado con el fujimontesinismo cuando una muestra clara fue cuando salió al desierto de Tacna buscando no sé qué,
dando vueltas mientras escapaba su compinche Vladimiro Montesinos en el velero Carisma, y Fujimori daba su renuncia al Perú a través de un fax. Entonces, mi nombre es Miriam Cori Castro. Yo fui una de las que erró, porque cayó en las mentiras de Drácula, del chupasangre de Humala y de Nadine, porque creyó en sus promesas. Y si ando perdiendo mi tiempo, gastando mi teléfono, es porque de repente de alguna manera contribuyo a que piensen un poquito más, que no volvamos a caer en en los mismos errores, porque el modelo fujimorista continúa hasta el momento. Cayó en estas garras un partido tradicional redondito como es el APRA, pero es un partido y tenemos en este momento la facultad para inclusive sacarlos del espectro político con nuestro voto. Pero aún más, ¿cómo lo sancionamos? Si se va a escapar, si irá a Francia, los de Odebrecht lo preservarán en algún lugar del mundo. Pero justamente por eso yo digo, hay que buscar partidos políticos, porque estas malas gentes nos han hecho ver que la política de los tradicionales no es buena, que los dinosaurios, hasta las frasecitas son traídas de un modelo copiado, plagiado de España para el señor Guzmán. Y el señor Guzmán en realidad es el globo de ensayo de los Humala y de muchos, inclusive porque el fujimorismo y el humanismo es lo mismo, señor. Démonos cuenta que nació al mismo tiempo. Y nosotros votamos, que esta vez los de Lima nos quieren hacer asumir de que Guzmán es el único que le podría ganar a Keiko. O sea, nos están poniendo el mismo texto político que las elecciones anteriores, y no podemos caer en eso. Y por eso justamente esta gente, estos malos políticos han destruido nuestras instituciones, hasta la ley de partidos políticos. Nunca en mi vida yo he visto tantos partidos políticos, tantos movimientos, porque la famosa Keiko siempre para cada elección, cada 5 años cambian de nombre. Eso ya no podemos aguantar, y démonos cuenta. Por eso les pido a los periodistas que una imagen es más que 1000 palabras. El mismo señor Urresti ha dicho que es candidato de los Humala, que Guzmán siempre ha trabajado con ellos. Abu Gataz ha dicho que justamente desde el principio, desde la transferencia de poder del APRA al nacionalismo, estuvo Guzmán. Y Guzmán, su vicepresidenta, es esposa de uno de Perú Posible, que es asesor principal del Consejo de Ministros. ¿Cuántas cosas más se les puede decir a los jóvenes que no quieren entender? Realmente, si no quieren entender, pues es porque son hijitos de papá y mamá que reciben dinero de la región, o ¿qué le puedo decir? Están metidos en la corrupción y no se quieren dar cuenta. Muchísimas gracias. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y haciendo un cálculo estadístico, estimados televidentes, de la población, la juventud, que el próximo 10 de abril emitirá el voto, nos llena de bastante preocupación, ya que son cerca de 8 millones de peruanos los jóvenes comprendidos entre 18 y 25 años que emitirán voto, y la gran mayoría, y me disculpo, con los que sí son maduros, con los que sí analizan, desconocen que hay parlamento andino, desconocen qué tienen que hacer, cómo es la elección. Estamos en un país en el cual tenemos que definir cambios, y es por ello que no nos dejemos llevar por apariencias como Julio Guzmán, que en mi opinión es simplemente el continuismo del pésimo gobierno que el tiempo y la historia dirá de Ollanta Humala, o me corrijo, el gobierno de Nadine, alias la agendista por las agendas, no las vamos a olvidar. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Aló, buenas tardes. Le escuchamos. Gracias por permitirme opinar. No entiendo a la juventud, la verdad, porque tantas pruebas se están dando de que este señor Guzmán es prácticamente el chulillo de Humala. Ahora, lo que no entiendo es cómo es posible que lo hayan podido destituir a este señor del Jurado Nacional de Elecciones, que ya había decidido tachar. O sea, hay gente que no entiende, no tiene cerebro, no sé cómo decir, que ahí está el poder. ¿Por qué lo han sacado a este señor, por ejemplo? Simplemente por una acusación que no ha habido pruebas, y ahora que sale con uno nuevo, que bueno, él sí dice que bueno, es posible su candidatura. Gracias.
Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y obviamente la juventud, por su inexperiencia, por su falta de conocimiento, cometen errores, pero los padres, los que tienen la gran bendición de ser padres de familia, tienen una obligación, y es la de contar la historia del país. ¿Qué pasó en la década de los 80, en la década de los 90? ¿Qué gobernantes tuvimos? ¿Qué clase de gobierno desempeñaron? Pero principalmente abrirles los ojos a la juventud, que son 8 millones, más del 30%, que podrían decidir quién es el próximo presidente del país, y decirles que Julio Guzmán puede parecer una persona interesante, planteamientos buenos y todo lo demás, pero nada lo limpia de esas acusaciones abiertas que se dan en los diferentes medios de comunicación por sus estrechas relaciones con el gobierno nefasto, nacionalista de Ollanta, Humala Tazo, el apátrida, el peor presidente que hemos tenido. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes, lo estamos escuchando. ¿Aló? Lo estamos escuchando, buenas tardes. Creo que están jugando con el teléfono. Por favor, pediríamos un poco más de seriedad, ya que este programa ciertamente no busca ser parco o amilanar a las personas, pero si participamos, hagámoslo con responsabilidad, ya que hay personas que están prestando atención, y de antemano, gracias, estimados televidentes, por su gentil e inteligente sintonía. Continuando con las informaciones, comentarles el tema que planteamos al inicio de la presente edición correspondiente al día de hoy, jueves 25 de febrero del 2016. Sospechosa la presencia de funcionarios que tienen todo el derecho de estar donde mejor les dé la gana, pero curiosamente muy cerca al estrado donde Julio Guzmán y la orquesta, los artistas, poco más, y Clavito y su chela estuvieron ayer para alegrar a la juventud que tristemente, qué pena, y disculpen el término que voy a utilizar, se vendan por un grupo musical, se vendan por unos cuantos polos que les regalan. Qué pena que la juventud no entienda que el futuro de los 31 millones de habitantes de este país depende del voto que vamos a emitir el próximo 10 de abril. Y no estoy diciendo que votemos por tal o por cual candidato, pero las cosas por su nombre. Es inadmisible que un candidato llene un sitio, perfecto, si tiene capacidad de convocatoria lo felicitamos, pero que se base en artistas, tan ineficaz se siente, tan poca confianza tiene él en sí mismo para tener que recurrir a artistas de corte musical para llenar un sitio y decir que tiene gran capacidad de convocatoria. A buen entendedor, pocas palabras. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Soy un joven estudiante y he escuchado con tanta tranquilidad, con calma, todas las opiniones que realizaron las personas a su programa. Bien, al respecto de anoche que hubo el mitin del señor Julio Guzmán, todos los jóvenes, como las personas que llamaron, dicen que han ido por la música. Puede ser uno, pero aparte de que el señor William Luna, que es un cusqueño, en ahí mismo yo estaba presente, dijo que totalmente era gratuito, no era que era el militante de Julio Guzmán, nada de eso. Él mismo mencionó eso. Mira, a comparación, las personas que hicieron las llamadas sobre que es nacionalista, que es un títere de Ollanta Humala, de Nadine Heredia, todo eso. Uno, tenemos que ver la calidad de personas que son ambos, tanto Ollanta Humala como Julio Guzmán. Veamos, las diferenciemos. Primero, la calidad de personas que son. Uno, las experiencias laborales o las experiencias educativas que ambos tuvieron. Muchas personas, es cierto que como Ollanta Humala, como nuevo apareció nacionalista, va a ser como Hugo Chávez, Evo Morales, caemos así redondito, como dijeron varias personas,
en la anterior elecciones. Pero, esta vez, viendo tantas experiencias gobernantes que hemos tenido en tantos años, algunos de los gobiernos nos dio la calidad educativa, la calidad en la salud, en la industrialización, en las empresas, microempresas, en todo, nos dio algo, nos dio una garantía. Es lamentable que nuestros hermanos jóvenes, cusqueños, sigamos cayendo en esta tentación de unas cuantas palabras de estos candidatos que tenemos hoy por hoy. Nada más, Erika. Muchas gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía, pero un punto para comentar la participación de Julio Guzmán en estas elecciones para presidente de la República. Él va a revisar los contratos del Estado peruano con las empresas internacionales que se llevan el dinero y la riqueza del país. Lo ha dicho abiertamente, va a respetar los contratos. ¿Qué tipo de cambio tendríamos? Continuamos en lo mismo, será lo mismo y la misma situación de Ollantumala, que dijo, yo voy a revisar los contratos, y al final con la Telefónica las mantuvo, con la empresa Telefónica se sigue dando los contratos pese a las deudas que tiene con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Pero regresando a Julio Guzmán, nos dice abiertamente que los contratos se respetan, es decir, el Perú se va a seguir empobreciendo mientras otros países u otras empresas se llevan el dinero del país. ¿Qué tipo de cambio plantea Julio Guzmán? Abran los ojos, señores jóvenes, estudiantes universitarios, ya que este programa tiene por nombre La Juventud. Tienen la palabra ustedes jóvenes de decidir el futuro del país de los próximos 5 años. Ni qué decir de la lista electoral que el día de mañana, viernes 26, trataremos. ¿Quiénes son los candidatos, los exmoraditos que acompañan a Julio Guzmán? Nos indican. Le damos paso al contacto. Muy buenas tardes. Aló. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Aló. Lo estamos escuchando. Buenas tardes. Ya, mire, señor, desde el inicio, todo el Perú ha dicho cambio, ya no con los antiguos, ya no. Ahora, usted está manifestando sobre la situación de este candidato Guzmán. Este señor estaba a la cola y ahora que ha subido al 18, está haciendo su gira. Ahora la contraparte está haciendo juegos sucios, incluyendo su persona, mi dilecto señor periodista. Si todos piden el cambio, entonces ahorita ¿por quién se va a votar? Dígame usted, ¿cuál de ellos es el que puede ser buen candidato? Usted dice del candidato aprista. El candidato llama a un aprista, es mi compañero Barrenechea. Entonces, si es candidato por el APRA, es un comodín, un señor que ahora está con la pala, con dos polos opuestos. Entonces, gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía, pero pedirle un poco de mesura en cuanto al comentario que manifiesta que yo, a título personal, y discúlpeme, pero en vista que he sido mencionado, tengo derecho a defenderme. Gilmar Gabancho Valenzuela no se ha comprometido ni ha recibido dinero para atacar a Julio Guzmán, ni como me dicen en las redes sociales que no toco a Acuña, ni que no toco a Alan García en su momento. Paciencia, faltan 40 días, 44 días, día por día iremos analizando este tema, pero con referencia al señor Alfredo Barrenechea, es un candidato que muestra indicios de cambio, quiere industrializar el país. En mi opinión sería una muy buena opción. No estoy direccionando el voto, simplemente estoy informando a la población qué candidato adolece de menores acusaciones, porque todos, en su gran mayoría, tienen acusaciones, empezando por Julio Guzmán, que algunos incluso lo tachan en las redes sociales de corrupto,
por haber movilizado y aprovechar el aparato estatal mediante su madrina, al parecer, presumiblemente, Nadine Heredia. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos cortaron, parece que la voz de Ultratumba nos está llamando bajo ciertos sustos. Le recordamos al que nos está llamando que temor o temblor no le tengo más que al Señor Todopoderoso, el que dice la verdad, el que defiende a su pueblo y es justo en sus caminos, jamás tiene por qué asustarse de nadie, simplemente respetar a los demás. Continuar, estimados televidentes, indicándoles que ayer los del gobierno regional sospechosamente estaban cerca a Julio Guzmán. ¿Qué estarán buscando en realidad? Pregunta que la dejo suelta ante la población. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Por favor, le pediría de todas maneras que usted como periodista pues tiene que mantenerse a la altura. Es importante, si nosotros no tenemos una autoevaluación de cómo somos como personas, si tenemos la oportunidad de que alguien nos manifieste de cómo somos, creo que lo menos que podemos hacer es escuchar. Usted está frente a una pantalla y nosotros de la misma manera, entonces necesitamos el respeto por parte de usted. Ahora, en cuanto a lo que es la política, me parece que es absurdo que se haga tanto rollo por la presencia de un artista que evidentemente es cusqueño, William Luna, que seguramente como cualquier otra persona pues puede apoyar a un partido y puede hacer su presentación. Mire que en diferentes países los políticos utilizan artistas. Eso no significa pues que la gente, definitivamente todas las personas tenemos que acudir, tenemos que ver las entrevistas de los candidatos. Esa es la única forma de enterarnos. No significa pues el que hayamos ido o no ido a escuchar un mitin, significa que somos partidarios, tampoco del señor Julio Guzmán. Mi punto de vista es que definitivamente creo que el país es un desastre, y no solamente es por los políticos, sino simplemente es por la calidad de personas que nosotros somos. Imagínense, aquí el Cusco es un basurero. Nosotros como personas no tenemos ni siquiera el cariño por nosotros mismos, que sacamos la basura. Es increíble. Yo retorno al país de muchos años y es decepcionante. ¿Cómo es que podemos pedir a los políticos o a la gente que está arriba, pero si nosotros mismos nos desvaloramos? Vivimos en una cochinera. Uno viene de Lima, llega al Cusco, pues parece que estuviese entrando a un botadero de basura. Las avenidas principales, es un asco a partir de las 10 de la noche. Entonces creo que es importante que también nos evaluemos como personas, valorémonos como personas, no dependemos de un gobierno, no dependemos de personas que estén arriba, que nosotros mismos podamos actuar. Las cantinas, la misma juventud, es una perdición total. Creo que es importante que también se tome en cuenta lo que han hecho estos gobiernos. No sé cómo es posible que estas personas como la señora Keiko Fujimori, sin haber hecho ningún tipo de esfuerzo, ni siquiera el más mínimo esfuerzo, pues pueda dirigirnos como país. Esa señora no pues ha vivido de la riqueza de nosotros, de cuando nosotros éramos niños. Nosotros pues envidiábamos de la vida que tenían ellos, y ahora, aún después de tantos años, siguen candidateando. Creo que la misma situación sucede con el expresidente Alan García. Es una persona que robó. No sé si usted recuerda que hubo un momento en el gobierno de este presidente de que la gente cocinaba a leña en las calles. Entonces creo que es importante que analicemos, pero también es importante que se respete la opinión de las personas. Usted es un periodista, no es un político más. Entonces sí, nosotros tenemos que analizar. Lo mismo la juventud, no es una chacota pues ir a elegir a un candidato, tenemos que ver las intenciones, y creo que es la única persona que dijo, sí, tenemos que cambiar nosotros como personas tenemos que dirigir el país. Es importante que nos evaluemos qué podemos hacer nosotros mismos pues eduquémonos, mejoremos nuestra educación, mejoremos nuestra vivencia con las personas también. Ese es mi punto de vista. Creo que evidentemente hay momentos en el que usted redirecciona los votos. No sé cuál será su candidato, pero como periodista
periodista, la labor de usted es escuchar con mucho respeto a las personas que puedan vertir una opinión. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía. No se podrá quejar que le hemos cortado en la comunicación telefónica, pero el tiempo lamentablemente es nuestro peor enemigo en los medios de comunicación. Terminar, antes de irnos con el comentario final, indicándoles a aquellos que se sienten incómodos, que les duele, qué pena, pues, al que se pica, pierde. En atención al tiempo, estimados televidentes, y restando breves instantes para la 1 de la tarde, nos vamos con el comentario final. Distinguidos televidentes de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable, gracias de todo corazón por su gentil e inteligente sintonía. Gracias por permitirme ingresar a sus hogares de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde en este prestigioso canal que, valga la redundancia, no nos hemos comprometido con absolutamente ningún candidato más que con el futuro del país. Como comentario final, pedirle a la población cusqueña y básicamente a la juventud cusqueña: no se dejen engañar por regalos, por cantantes, por músicos, por orquestas. Déjense llevar por propuestas, por posibilidades, por una posibilidad de un cambio, de un Perú diferente que va a estar en nuestras manos, porque el próximo 10 de abril nosotros somos los que decidiremos, y el voto jamás se direcciona cuando alguien tiene convicción. Todos tienen derecho a tener independencia en su manera de pensar, pero respetos, guardan respetos. Por último, estimados televidentes, y como siempre, invocar la santa bendición del Señor de los Temblores, patrón jurado del Cusco, que Él derrame sobre ustedes, sus familias y sus hogares, mucha paz, mucha armonía en casa, ya que es básica e indispensable, mucha salud como base de cualquier tipo de actitud o de trabajo en la vida, mucho trabajo, valga la redundancia, para la gente honesta, no para los corruptos, para aquellos que apoyan a candidatos, disculpen, quizás algunos hasta que están celebrando ahora y que esperemos que dan el mejor, pero ¿por qué? Por un puesto de trabajo aquí. No estamos ni por un puesto de trabajo ni por dinero, simplemente por defender al Cusco. Finalizo, estimados televidentes, pidiéndoles cordialmente que ustedes califiquen objetivamente quienes defendemos al Cusco, quienes decimos la verdad y quienes otros simplemente no hablan por X circunstancias. A buen entendedor, pocas palabras. Hasta el día de mañana. Muy buenas tardes. Permiso.